Hola, en esta oportunidad estaremos concluyendo el capítulo 3 del Evangelio de Juan y aquí vemos cómo ya Juan se desplaza hacia la zona norte del territorio que en aquellos días tenía Israel y cómo Jesús se queda en la zona sur. Y vamos a ver esa situación interesante con los discípulos de Juan y su inquietud porque Jesús estaba creciendo en popularidad, teniendo más discípulos. Bueno, vamos a aprender de esta experiencia. Y al día de hoy vamos a ver en el capítulo 3 de los versículos 22 al 36. El versículo 22 dice lo siguiente: después de esto, Jesús con sus discípulos se fue a la tierra de Judea y pasó ahí un tiempo con ellos y bautizaba. Si ustedes se recuerdan después de esto, es que en la sección anterior estuvimos viendo el encuentro que tuvo Jesucristo con Nicodemo, en donde él le habló del nuevo nacimiento y luego el pasaje muy conocido de Juan 3:16, y cómo en esa sección se nos indica que el ser humano que está bajo condenación lo está precisamente por no reconocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Así que después de esa entrevista es que sigue esta sección y se nos dice que Jesús se fue con sus discípulos a la tierra de Judea. Bueno, esa tierra de Judea también puede traducirse como región, o algunos dicen se refiere a la campiña, al área rural. En pocas palabras, de estar ahí en Jerusalén y sus alrededores, que es donde estuvo la escena anterior, ¿verdad? Cuando él estuvo con Nicodemo, se mueve, no se sabe exactamente, por eso ustedes verán que les puse un círculo amarillo, ¿verdad? En esa era la región de Judea, entonces en alguna de esas zonas ya periféricas de lo que era Jerusalén, estaba Jesucristo. Dice que pasó un tiempo con ellos y bautizaba. Se considera que esa frase pasó un tiempo, se refiere a un tiempo algo largo, un tiempo que invirtió en el discipulado de sus primeros seguidores. Estudiando esta sección, van a ver que más adelante voy a presentarles algo que tiene que ver con el tiempo. Nuevamente, yo a través de este estudio me sorprendo de cosas que voy encontrando que aunque había pasado por el Evangelio leyéndolo, no las había notado. Ya verán un poco más adelante. Nos dice esta sección que pasó allí un tiempo con ellos y bautizaba. Sin embargo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, tenemos una aclaración y nos adelantamos un poco. Dice, cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y pongo en negrías lo que dice el pasaje, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Eso lo vemos en Juan 4 del 1 al 2. Ahora, es interesante porque si uno se pone a pensar qué hubiera pasado con estas personas que Jesucristo personalmente los hubiera bautizado, quizás posteriormente hubiera generado alguna situación de esas de algunos decir, a mí me bautizó Jesucristo, ¿verdad? Lo que es la naturaleza humana. Así que creo que sabiamente el Señor Jesús delegó esta función en sus discípulos. Avanzamos al versículo 23 y 24. Juan también estaba bautizando en Enón, se nos dice, junto a Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, y van a notar esta parte del versículo que dice, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Vamos a ver un poquito de esta notita que tiene aquí el Evangelio. Bueno, veamos, ya dijimos que Jesucristo estaba con sus discípulos bautizando a través de ellos en la región rural campiña de alrededor de Jerusalén, en la región de Judea. Pero se nos dice que Juan el Bautista estaba en esta región de Enón junto a Salim. La realidad
es que los estudiosos del tema no logran identificar a cabalidad dónde queda este lugar. Entonces hay la aproximación de dos posibles lugares, aquí se los pongo yo en un mapa. Van a notar que Juan se mueve al norte. Juan estaba en el sur. Vamos a ver si hacemos lucecita aquí. En la escena anterior, cuando vemos aquí en el Evangelio de Juan, Juan andaba por esta región más o menos, ¿verdad? En esta zona de por acá. Y ahora vamos a ver que Juan se ha desplazado hacia la zona norte. Se considera que este lugar, que era Enom junto a Selim, que era un lugar donde había abundante agua, y obviamente Juan estaba bautizando personas, entonces consideran, algunos creen que era abajito de donde estaba el mar de Galilea, como unos 15 kilómetros abajo, ahí donde les puse la lucecita roja, y otros consideran que era un poquito más, como quien dice, el punto medio entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Esa es la zona. Lo que tenemos que notar es de que se había movido de esta zona sur, se había movido a la zona norte y le había dejado pues el campo para seguir ministrando a Jesucristo en esta zona del sur. Ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel, dice el versículo. Bueno, vamos a tratar de armar aquí este cuadro. De acuerdo a Marcos 1:14a, ahí dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea. Y en los versículos 16 y 17, dice, del mismo capítulo, dice, y pasando junto al mar de Galilea, Jesús, pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y después de este versículo hace el llamamiento de Juan y de Jacobo. Ahora, si ustedes se recordarán, cuando estamos estudiando aquí el Evangelio de Juan, cuando Juan dice que Jesucristo es el Cordero de Dios y lo identifica, se nos dice que dos de sus discípulos se fueron con Jesús. Y entonces nos empieza a hablar de que uno de ellos pues era Andrés, que llamó a Pedro, después está Felipe, está Natanael. Bueno, para armar el cuadro, esto que estamos estudiando aquí en Juan, estos primeros discípulos, y ya lo dijimos anteriormente, todavía no es el llamamiento de los apóstoles, sino eso se da después, y es después de que Juan es puesto en la cárcel, que llamémosle oficialmente, abre su ministerio público Jesucristo en la zona norte. Aquí les agrego algo más. Los evangelios sinópticos, recordemos que son tres. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y ya estudiamos en su momento que tienen contenido en algunas partes parecido, no el 100%, pero relatan varios aspectos de la vida de Jesucristo, los tres, mientras que el Evangelio de Juan tiene un relato bastante diferente respecto a los demás. Bueno, entonces los evangelios sinópticos narran que el ministerio público de Jesús se inició con su ministerio en Galilea. Ahora, Juan el apóstol, el autor de este evangelio que estamos estudiando, presenta la narrativa del ministerio temprano de Jesús en el periodo entre su bautismo y el encarcelamiento de Juan Bautista. En pocas palabras, toda esta sección que hemos estado viendo es una, llamémosle, un aspecto previo a lo que van a describir luego los sinópticos como ya el ministerio público de Jesús. Entonces, por eso aquí se le llama el ministerio temprano de Jesús, ¿verdad? Así que él reclutó a algunos discípulos en esta fase inicial, pero el reclutamiento formal del grupo de los 12 se dará posteriormente. Bueno, continuemos entonces con los versículos 26 en adelante, es 26 y 27. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio,
he aquí él está bautizando y todos van a él. Si ustedes se recuerdan, pues estaban lejanos, no estaban cerca, no estaban uno a la par del otro, estaban haciendo un ministerio con buena cantidad de kilómetros de distancia, pero las noticias corren, ¿verdad? Y entonces, veamos acá. Posiblemente la discusión de este judío con los discípulos de Juan el Bautista tiene que ver respecto al bautismo que estaba haciendo Juan y los lavamientos que practicaban los judíos. De esa discusión, entonces, da lugar a que surja otra inquietud de parte de los discípulos de Juan, y es la inquietud que vimos en el pasaje. La inquietud era tal que no mencionan a Jesús por nombre. Si se fijan en el versículo dice, el que va del que nos hablaste, ¿verdad? He aquí está bautizando. Y ahí pongo en negrías, y todos van a él. Por supuesto, aquí anoto que todos es un uso hiperbólico. La hipérbole es una figura de lenguaje que consiste en una exageración, ¿verdad? Por ejemplo, como que alguien diga, fíjate vos que aquel está yendo al gimnasio y mira, es que cada brazo casi que es del grueso de la rodilla, de la pierna de Dwayne Johnson, la Roca, ¿verdad? O sea, el lenguaje que se usa como hipérbole es una exageración para poder hacer notar algo. En este caso, pues los discípulos le dicen, todos se están yendo con Jesucristo. Obviamente no eran todos, ¿verdad? Pero estaban diciendo, pues bastante gente se está yendo con él. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Juan? Ningún hombre puede recibir nada a menos de que le haya sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan, de manera sobria, responde que la autoridad de un mensajero, de un ministro, proviene de Dios. Por ejemplo, a Juan, Dios le dio un ministerio, que era el de ser el heraldo del Mesías. Y a Jesús le dio otro ministerio, que era la proclamación del evangelio. Juan está conforme y satisfecho con lo que Dios le dio. Ahora, esa situación, si la traemos a nuestros tiempos, vamos a ver que es algo interesante que se da dentro de la naturaleza humana, ¿verdad? Número uno, a veces no son las personas, sino como en el caso de Juan, sus seguidores los que estaban celosos, ¿verdad? A veces tenemos líderes en nuestras iglesias actuales y los discípulos son más celosos que el mismo celo que pueda tener el líder, como lo podemos ver en este caso. O a veces los mismos líderes toman posturas, ¿verdad? En donde pues no se quieren bajar, vamos a ver más adelante, ¿verdad? No se quieren bajar del caballo. Pero aquí hago yo unas preguntas para nosotros. Bueno, ¿cuál es tu ministerio? Cada uno de nosotros nos debemos de preguntar, ¿en qué estamos sirviendo al Señor? Y usualmente ese ¿en qué? Lo mejor es que esté relacionado con una iglesia local. El Señor Jesús no nos llamó para ser cristianos solitarios, llaneros solitarios. Ya ahorita ya no se conoce mucho esa historia, ¿verdad? Pero érase una vez un vaquero que era un ranger de Texas, ¿verdad? Que se llamaba el llanero solitario, aunque en realidad no era solitario porque andaba con su amigo Toro, le dicen, ¿verdad? Aunque en inglés el nombre era Tonto, pero sonaba muy feo, entonces en español le pusieron Toro. Pero el Señor nos ha llamado en el contexto de una iglesia local y cada uno de nosotros tiene una función como miembros del cuerpo. Por eso cuando digo, ¿cuál es tu ministerio? Cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar, ¿en qué estamos sirviendo al Señor? Aquí agrego, cada cristiano debe tener un ministerio, una función dentro de la iglesia. Sí, debe tener una. Cualquiera, variada, pero debe tener algo. Si no tiene una función, pues está solo consumiendo oxígeno, pero no está sirviendo para edificar al cuerpo. Y una pregunta más, ¿estás satisfecho con el servicio que le estás dando al Señor? Porque si no, hay que ir al Señor y decirle, Señor, ¿en qué te puedo servir? Continuemos. Además, Juan reitera lo que dijo anteriormente.
yo no soy el Cristo. ¿Quién era Juan en realidad? Era su siervo, su heraldo. Juan vino para anunciar que el Mesías venía, para preparar los corazones del pueblo de Israel para que estuvieran listos para recibir al rey que venía, ¿verdad? El Mesías, el ungido de Dios. Ahora aquí les coloco un párrafo de John MacArthur, interesante. La medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas sigan al ministro, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministro. En algunas iglesias que normalmente se manejan con el esquema de un pastor, que es la figura central, se corre el riesgo de que de pronto el pastor llegue a tener resalte, me explico, él es el más conocido, es muy popular, es muy bueno para hablar, y entonces podemos hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿A quién están siguiendo esas ovejas, esa membresía? ¿Están siguiendo al Señor Jesucristo? ¿Están siguiendo a fulano de tal, verdad? Entonces, de alguna manera, yo reflexionaba que en el contexto de nuestra iglesia local, el sistema que hemos tenido por años, que es el de ancianos y que es un liderazgo múltiple, se le llama colegiado, etcétera. Yo creo que en ese sentido nos cuida y nos protege, porque no tenemos nadie ahí que sea la mamá de Tarzán dentro del grupo de ancianos, ¿verdad? Sino son un equipo de varones que están dispuestos a servir al Señor. Y la tarea no es atraer seguidores para sí mismos, sino para el Señor Jesucristo. Si ustedes algún día ven un anciano que se está volviendo muy popular y ya le están rindiendo pleitesía, hay que avisar y jalarle la sotana para que se baje del pedestal donde puede estarse subiendo, ¿verdad? Bueno, para muestra de esta situación, aquí hay un botón. Y este es el caso que Pablo pone con los corintios. Entonces aquí traigo la cita de 1 Corintios 1, versículos 10, 11, 12 y 13. Dice Pablo, les exhorto pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer, porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. Ahora, ¿de qué estaba hablando Pablo? Aquí está. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo. Otro, yo soy de Apolos. Otro, yo de Pedro. Y otro, yo de Cristo. Esos eran los más orgullosos, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, ¿qué? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Precisamente esta situación que estábamos viendo aquí con Juan y sus discípulos, estos discípulos celosos, ¿verdad? De que este Jesús, y aunque no dicen su nombre, como que estaba teniendo más popularidad que Juan, ¿verdad? Y van a decirle a su maestro, mira, cómo nos está robando los discípulos, ¿verdad? No, Juan, esa era su tarea, era que todo eso que él había logrado era para el Señor Jesús. Y aquí, años más adelante, en una iglesia local, se está dando esta situación, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Yo soy discípulo de Pablo, yo de Pedro, yo de Apolos, y los más santurrones, nosotros somos discípulos de Cristo. Y Pablo les corrige la tarea ahí cuando les dice, Jesucristo no está dividido, ¿verdad? Aquí a quien nosotros adoramos y servimos es al Señor Jesús. Regresamos al Evangelio de Juan, versículo 29. Agrega esto Juan, el Bautista. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, mi gozo ha sido cumplido. Nosotros, tal vez entender esto en nuestra cultura nos cuesta un poco, porque no tenemos una figura similar, ¿verdad? Aquí uno escoge a veces, ¿verdad? Padrinos, un matrimonio que apadrina nuevo matrimonio, pero solo están ahí que entran en la boda, pues, pero usualmente no hacen mayor cosa.
En Estados Unidos tienen una cosa más o menos, pero no exacto, lo que le llaman creo que se llama el best friend, el mejor amigo, que es un fulano ahí que acompaña al novio en cierta parte del proceso de la boda, pero no como era en estos tiempos. Este amigo del novio era un fulano que le ayudaba al novio en la organización de la boda. Recuérdense que estas bodas duraban hasta 7 días, ¿verdad? Entonces estaba viendo ahí todos los arreglos, que la casa del novio estuviera preparada, lo que era la fiesta de bodas, era como un wedding planner, perdón por los anglicismos, pero un planificador de bodas. Y de remate se comenta que incluso la función de presentarle o llevarle la novia al novio la hacía este amigo, no como en nuestros días que es el papá, cuando hay papá, ¿verdad? Aquí era el amigo el que le entregaba la novia. Entonces, era una función bastante amplia. Y en este ejemplo que pone Juan, pues él lo que está diciendo es que el personaje principal es el novio. ¿Y aquí quién es el novio? Es Jesús. Ahora Juan es el amigo del novio. Por lo tanto, es un personaje secundario. Con este ejemplo, él está diciendo a sus discípulos, aquí el importante es Jesús. Yo soy el amigo del novio, ¿verdad? Soy secundario. Juan agrega, me alegra el haber cumplido mi tarea. O sea, Juan no está celoso, como dijimos ya. El sobrio entiende su función y dice, me alegra haber cumplido mi tarea. ¿Cuál fue? Preparar el camino al Mesías, para que ahora él, el Mesías, realice su ministerio. Juan, de alguna manera, hace la entrega de Israel a Jesús. En cierto sentido, la novia ahí es el pueblo de Israel que estaba preparando Juan para conocer a su Mesías. Llegamos al versículo 30. A él, a Jesús, le es preciso crecer, pero a mí menguar. Reina Valera. En la Nueva Biblia de las Américas, el mismo versículo, es necesario que él, o sea, Cristo, es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya. Es necesario, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios, ese es el plan que Dios tenía desde el principio. Juan tenía claro su llamado y ahora a él le tocaba de crecer y a Jesús crecer ministerialmente hablando. Esta expresión habla de la humildad de Juan y su sujeción a Dios. Y aquí hago una pregunta larga para que cada uno de nosotros reflexionemos. ¿Es difícil menguar? ¿Es difícil decrecer? Darnos cuenta que nuestro tiempo ha concluido y es necesario dar el lugar al que viene. Cada uno de nosotros nos movemos en distintas relaciones. Puede ser de iglesia, como todo, como una iglesia local. Puede ser como partes de la iglesia local, alguno de los ministerios que tiene, ¿verdad? Quizás algunos de nosotros hemos tenido durante un tiempo un liderazgo, ¿verdad? Y aprendiendo de aquí de Juan el Bautista, pues hagámonos la pregunta, ¿verdad? Hemos pensado en el tiempo en que, como quien dice, llegue el momento en que nos tengamos que hacer a un lado para que alguien venga y ocupe, pues, la función o el ministerio que nosotros hemos estado desarrollando. O nos vamos a quedar agarrados del lugar, ¿verdad? Y no hay manera de que nos muevan y ya es tiempo, ¿verdad? Entonces, quiera Dios que nos dé la sabiduría. Esto lo voy a ampliar de esta manera. En algunos casos puede ser hasta dentro de la familia y los negocios, ¿verdad? Quizás uno ha estado al frente del negocio y ahora ya vienen los hijos o como sea la sucesión y no hay modo que uno se quite del lugar, ¿verdad? Y ya uno ya no tiene ni la energía, la creatividad, ya no es mi tiempo y es momento de hacerse uno a un lado. Entonces, viendo aquí la actitud de Juan,
podemos preguntarle al Señor, Señor, dame sabiduría para que cuando me toque moverme, que me mueva, que no me haga tener que mover, ¿verdad? Sino que yo me mueva y como hizo Juan, le tocó decrecer para que otro creciera. Así que usted aplíquelo a donde usted lo tenga que aplicar. Luego, entonces, en esta sección final, los versículos que nos quedan, el enfoque se va fuertemente, como lo he estado haciendo ya, hacia el Señor Jesucristo, en la narrativa que tiene Juan del Evangelio. El versículo 31 dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Aquí hago un comentario. Del versículo 31 al 36, hay algunos autores que consideran que estos versículos es Juan el apóstol, el autor del Evangelio, el que está escribiendo esto, y otros autores consideran que sigue Juan el Bautista narrando esto. Como en el texto griego, pues no hay comillas ni esas llamadas para saber, entonces por eso hay esas inquietudes. Uno de los autores o los dos que yo revisé, ellos están más encaminados a que sigue siendo Juan el Bautista el que está diciendo estas cosas. Y de alguna manera es natural porque es el razonamiento ante la inquietud que tenían sus discípulos. Entonces Juan el Bautista agrega esto, ¿verdad? El que viene de arriba está por encima de todos y se está refiriendo a Jesús. El que procede de la tierra es terrenal y su habla procede de la tierra. En ese sentido, estaría una referencia a él mismo. El que viene del cielo está por encima de todos. El que viene de arriba. ¿Quién es el que viene de arriba? Bueno, en el versículo 13 del mismo capítulo, cuando está hablando con Nicodemo, Jesús le dijo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién es el que descendió del cielo? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Por eso Jesucristo es superior. El ser humano solo puede compartir lo que viene de su experiencia en la tierra. Jesús, sin embargo, revela lo que viene del cielo. Recordemos, Juan era enviado de Dios, pero Jesús era Dios. Y esto es lo que está diciendo ahí Juan. El versículo 32. Este que viene del cielo testifica de lo que ha visto y oído, pero agrega, y nadie recibe su testimonio. Bueno, esto ya lo vimos también en la sección anterior, cuando Jesús comparte acerca de la vida espiritual, pero la gente no cree. Ratifica lo que le dijo a Nicodemo en el versículo 11. De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y más adelante van a ver otro par de pasajes que aquí se los anoto. Juan 5:43a. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Y en el capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Otro punto de reflexión. Interesante, anoto. Si a Jesús, el Todopoderoso, el Creador, que vino de arriba, pues hubo gente que no le creyeron, no nos extrañe que haya gente que rechace el mensaje del Evangelio cuando somos nosotros los que se lo presentamos, ¿verdad? A mí en lo particular, pues obviamente me entristece, ¿verdad? Cuando le comparto a alguien y hay algunos lo escuchan a uno, otros se tienen una reacción así como de desinterés, ¿verdad? Pero bueno, si al mero mero hubo gente que no le creyó, pues nosotros, ¿qué somos? De aquí de la tierra, ¿verdad? Entonces, no nos extrañemos. Ahora nuestra tarea es seguir sembrando el evangelio, ¿verdad? Habrá unos que crean y otros que no. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. El que cree en el Hijo, cree a Dios. Así que por otro lado, también están, así como hay unos que no creen,
también están los que creen que Dios es veraz en cuanto a lo que habla por medio del Hijo. Entonces, ante esto vamos a ver que hay quienes creen y quienes no creen. Ya en la sección anterior nos decía, están los que creen en Cristo y están los que lo rechazan y no creen en Él. El versículo 34. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Los mensajeros de Dios, y lo vemos en el Antiguo Testamento, recibieron para ejercer su ministerio una medida limitada del Espíritu. Solo Jesús lo tuvo ilimitadamente, plenamente. Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí otra diferencia entre Cristo y sus mensajeros, ¿no? Que los mensajeros, la acción del Espíritu Santo era parcial, temporal, mientras que en Cristo Jesús es sin reserva, ilimitado. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. ¿Qué quiere decir? Que el Padre le ha entregado al Hijo la autoridad suprema en la tierra y en el cielo. Tal como lo dice Mateo 28:18b, toda autoridad, me faltó una M, me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Así que Jesucristo tiene absolutamente toda la autoridad. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que no cree, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Perdón, ahí me adelanté. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Juan estaba insistiendo en la importancia de creer en Cristo, que creer en Cristo implica tener vida eterna. Cuando estaba hablando con Nicodemo, se asevera que aquel que no cree ya ha sido condenado. El ser humano ya está en un estado de condenación. Así estamos. Recordemos que hemos hablado que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos su gloria. Entonces, ese es nuestro estado natural. Lo único que nos queda es la oportunidad de creer en Cristo. El futuro del ser humano en este estado de condenación es la ira de Dios. Ahí entre paréntesis, su desagrado establecido por el pecado. Y la única salida, volvemos a repetir, es creer en Jesucristo. Ahora, el que no cree en Cristo, lo que le espera es la ira de Dios. Y vamos a terminar esta noche leyendo un pasaje. Si usted lo puede buscar ahí en su Biblia, yo se lo voy a leer aquí, pero si usted lo busca, lo lee mejor. Apocalipsis 20, versículos del 10 al 15. Le doy un tiempito ahí para que lo busque. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Es el último libro de la Biblia, no creo que le cueste encontrarlo. Y dice de la siguiente manera: el diablo y los que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco, y por cierto, el que está escribiendo esto también es Juan el apóstol, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras.
El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que el que no cree en Cristo, lo único que le espera es la ira de Dios. Y esa ira de Dios está aquí en el lago de fuego, porque el que no creyó en Cristo no estaba inscrito en el libro de la vida. Así que esa es la realidad para el ser humano que rechaza a Cristo. Y como siempre, pues eso nos debe servir de ánimo para a la medida que podamos estar compartiendo el Evangelio con aquellos que todavía no conocen a Jesucristo. Llegamos entonces hasta acá, esta parte final, y entonces vamos a entrar al momento de diálogo. Pudimos ver en la parte final de este capítulo cómo el que tiene el protagonismo en definitiva es el Señor Jesús. Juan solo vino para preparar el camino, para preparar los corazones de los israelitas para que recibieran al Mesías. Y es así como vemos que Juan dice que es momento ya de que Él decrezca y que Jesús crezca. Y así como Juan debemos de aprender todos a servir al Señor con humildad, estando dispuestos a que Dios nos use como Él así lo desee. Nos vemos la próxima vez.